Bueno, estimados estudiantes, este es el segundo video tutorial que estoy grabando, esta vez para ver cómo es la redacción del artículo, es decir, sobre el producto académico final que tenemos que presentar, ¿no es cierto? Es sobre la elaboración del artículo. Bueno, para eso nos vamos a basar en esta guía metodológica de la elaboración del PAF 2019, que es esta guía, ¿no es cierto? Entonces, guía metodológica para la elaboración del producto académico final. Nos vamos a basar esencialmente en este documento, ¿no es cierto? Porque es un documento oficial de la Universidad Pedagógica, pero también se les ha mandado este otro documento, ¿no es cierto? Que es consejos y sugerencias para la redacción de artículos científicos. Esto que es esencialmente un PowerPoint, ¿no es cierto? Que es de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, es un apoyo. Este textito es solamente un apoyo. El texto oficial para la elaboración del artículo es este, ¿sí? Guía metodológica para la elaboración del producto académico final. ¿Qué es lo que contiene esta guía? Lo que contiene esta guía es lo siguiente, y que es una revisión a todito el proceso del PAF que han estado llevando adelante ustedes, ¿no es cierto? Aquí tiene el proceso de investigación y producción de conocimientos, pautas para la precisión del tema de investigación, lo que han hecho manos a la obra uno, ¿no? Investigación educativa y concreción de objetivos y metodología. No me acuerdo si es manos a la obra uno o manos a la obra 2 o algo así. Escritura académica y redacción de resultados. Entonces, ¿qué es lo que nos está informando esta guía? Nos está mencionando sobre todo el proceso que ustedes han pasado, ¿no? Desde la selección de su tema, ¿no es cierto? Algunos de ustedes han elegido un tema de investigación, ¿no es cierto? Otros han elegido un tema de acción, es decir, un proyecto a realizarse, ¿no es cierto? En el aula, eso han elegido. Después han visto los objetivos, han planteado los objetivos, ya sea objetivos de investigación o en la realización de un proyecto, ya objetivos de acción, ¿no es cierto? Eso de los objetivos, vamos a hacer otro video tutorial donde va a tratar cómo se operacionalizan los objetivos de acción y cómo se operacionalizan los objetivos de investigación. Eso lo voy a hacer en un video tutorial chiquitito aparte, para no confundir este video tutorial, ¿ya? Y ahora nos tenemos que aterrizar todo eso en la escritura académica, ¿no es cierto? De un artículo. Pero ¿de dónde sale el artículo? El artículo va a salir eh, de lo que ya les había dicho que han planteado ustedes, ya sea una investigación o ya sea un producto a realizarse, un proyecto a realizarse en el aula, ¿no? Bueno, digamos que hemos elegido nuestra investigación, ¿sí? Aquí hemos hecho en el Manos a la obra 2 creo, no me acuerdo bien. Hemos diseñado nuestros objetivos y nuestra metodología. Perdón, muy bien, entonces, como ya tenemos nuestros objetivos, nuestra metodología, había que llevar adelante esta investigación. Aplicamos nuestros instrumentos, ¿no es cierto? Primero, los hemos validado nuestros instrumentos de investigación, digamos, ¿no?
Entonces, es decir, entrevistas o observación, o quizás otras técnicas y otros instrumentos. Estamos hablando del caso de investigación. Hemos ido a nuestra escuela y todo lo que nos hemos planteado hemos aplicado. Primero hemos validado estos instrumentos, hemos visto que están bien, los hemos aplicado, ¿no es cierto? Hemos aplicado, hemos, tenemos las entrevistas, tenemos la observación, etcétera, etcétera. Sistematizamos toda esa información, ¿sí? Sistematizamos toda esa información y comenzamos a analizar esa información de la investigación. Analizamos esa información de la investigación, ¿no es cierto? Y vamos a redactar lo que hemos encontrado en esa investigación. Redactamos eso, lo que hemos sistematizado, esa información, la redactamos, la analizamos y sacamos conclusiones de nuestra investigación. Aquí están. Para pensar y escribir desde el sur, consideraciones para la redacción de las conclusiones. Ahora, si fuera el caso de un proyecto que hemos pensado, ¿no es cierto? Redactamos nuestros objetivos y nuestra metodología para llevar adelante ese proyecto que hemos planteado en las unidades educativas o en el aula. Entonces, la mayoría de ustedes ha planteado en el aula. Se lleva adelante esas acciones, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que se hace? Después de haber llevado adelante esas acciones que ustedes han planteado, tenemos que sistematizar esa experiencia, es decir, comenzar a contar todo lo que ha pasado en esa experiencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes han dicho que van a incentivar el desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes. Para eso han elegido un montón de estrategias según cada uno de los objetivos específicos que han planteado. Han llevado adelante estas estrategias en el aula. Bueno, y ahora tienen que contar cómo les ha ido en esa experiencia, qué es lo que han logrado, cuáles han sido las dificultades, etcétera, 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 ¿no? Redactan todo eso, ¿no es cierto? Por eso está el capítulo 3, escritura académica y redacción de los resultados. Redactan todo eso y sacan una especie de conclusiones sobre esta experiencia. Y van a ver, ahí van a estar las conclusiones. Ahora bien, todo eso, ya sea en el proyecto, en la investigación o el proyecto que se ha realizado, se sacan conclusiones. Ese es el material fundamental para elaborar nuestros artículos académicos, ¿sí? Y esa elaboración de los artículos académicos está en de la página 31 hasta la 40, ¿sí? Iremos a ver entonces la página 31 a la 40. Aquí ponemos página 31. Aquí está la página 31. Es este. Capítulo 5. Artículos como producto académico. Finales de programa del diplomado. Este proyecto, el producto académico final, es el producto que nos va a servir para obtener el título del diplomado. Ha coincidido con la elaboración de este producto, o sea, el artículo ha coincidido con este último módulo, ¿no es cierto? Porque este último módulo es eh, el módulo que culmina este diplomado. Por tanto, en este módulo estamos presentando nuestro proyecto académico final. Sí, estamos finalizando. Cuidado que confundan con otro trabajo, ¿no es cierto?, que es de conclusión del módulo. Como ustedes saben, cada módulo tiene su producto académico, ¿no es cierto?
Entonces, ustedes han pasado todos los módulos y siempre han presentado un producto final de módulo. Entonces, el producto final de módulo es diferente al producto final, el producto académico final. El producto final de módulo hemos dicho en otro video tutorial que iba a ser una planificación de evaluación, que iban a hacer realizar ustedes toda una planificación de sus clases y iban a poner principal atención a la planificación de la evaluación. Ese es otro video tutorial que hemos hecho. Ahora estamos hablando del producto académico final, que es para la culminación de todo este diplomado, ¿sí? Entonces, les he dicho que la materia prima para la elaboración de este artículo del producto académico final, ¿no es cierto?, son los resultados. Aquí están las conclusiones. Las conclusiones, sea bien de sus investigaciones, los que han optado por investigación, o la conclusión de lo que ustedes han llevado, es decir, adelante, un proyecto que han llevado adelante en el aula. Bueno, aquí están las conclusiones. Primero tenemos que tener conclusiones, ya sea de la investigación o conclusiones de lo que ustedes han llevado en el aula. ¿Sí? Aquí están, digamos que ya las tienen redactadas las conclusiones y eso es la materia prima para la elaboración de nuestro artículo académico. Ahora bien, fíjense, en la página 34 están lo que tiene que contener su artículo científico. Tienen que comenzar por el título, después tiene que ver un resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Eso es lo que tiene que contener el artículo que ustedes tienen que hacer. Esto, les recuerdo, está en la página 34 hacia adelante, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a revisar parte por parte. Para eso nos vamos a valer de un ejemplo. Este es el ejemplo. Esto es lo que ya ha redactado uno de los compañeros de la Universidad Pedagógica, pero esto lo ha redactado en otra modalidad, ¿sí? Aquí dice, producto académico final presentado a la Universidad Pedagógica en el cumplimiento parcial de los requisitos para optar el grado de especialidad. Esto es de una especialidad, ¿sí? Entonces es de una especialidad, no es de ciencias sociales, pero nos va a servir para este ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tienen que presentar? Esto lo vamos a cerrar. Esto hemos dicho, este textito que se les ha mandado, que son unas diapositivas, es solamente un texto de apoyo dice consejos y sugerencias para la redacción de artículos científicos. Esto es apoyo nomás, ¿ya? Por eso lo estoy cerrando. Muy bien. Ahora dice, ¿qué es lo primero que tiene que presentar nuestro artículo? Es el título. Dice, sintetiza el tema que aborda la investigación. No debe exceder las 8 palabras. Ahora, si es necesario exceder las 8 palabras para explicar de una mejor forma, para que el título explique de una mejor forma, nos excedemos no más de las 8 palabras, pueden ser 12, pero más de 12 tampoco, ¿ya? Aquí el título dice responde a 3 o más de las siguientes cuestiones. Cuestionantes. ¿Qué? O sea, se refiere a qué proceso. ¿Sobre qué? Es el sujeto o objeto sobre el cual se está aplicando lo que hemos hecho. ¿Cómo? Es decir, mediante qué método, técnica o instrumento hemos realizado y dónde. ¿Dónde lo hemos realizado? Esto es importante, compañeros. ¿Dónde? Tienen que mencionar
en la unidad educativa tantos y cuándo. En el, no sé, en el año académico 2020, puede ser, ¿no es cierto? Para, para los casos que están aplicando ahora. Pero ha habido casos, compañeros, que no pueden aplicar, no tienen ningún amigo que está realizando eh, clases en el cual poder apoyarse, etcétera, etcétera. A esos casos, ¿no es cierto? Se les ha pedido que reflexionen sobre una experiencia anterior que hayan observado. Esa metodología se llama estudio de casos. Eso se está aplicando en extremos, solamente en extremos, ¿no? Eso lo estamos viendo en las reuniones virtuales que tenemos con cada uno de ustedes que están organizados por de 10 en 10 personas, ¿sí? Eso, según el cronograma que hemos hecho para esta semana, cada uno tiene que ver cuándo le toca la reunión conmigo, ¿ya? Bueno, eso es lo que tiene que contener el título, ¿sí? Veremos el título de esta persona. Aquí está. Primero está la carátula, entonces Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Artículo académico. Aquí está el título, la experimentación de la producción de conocimiento. ¿Qué es lo que le falta aquí? Hay que ser críticos. Le falta, ¿no es cierto? Especialmente esta localización geográfica. ¿En qué escuela se ha hecho? ¿Dónde está esta escuela? ¿En qué tiempo se ha hecho? Es decir, ¿en qué falta el tiempo y el espacio? Es decir, falta en este título dónde se ha hecho y en qué temporada se ha hecho, ¿no? En el año académico 2020, digamos, ¿no es cierto? O 2019. Bien, aquí está el título. Después viene producto académico final presentado a la universidad pedagógica, el cumplimiento parcial de los requisitos para optar al grado. Aquí es especialidad, pero ustedes tienen que poner al grado de eh, que se llama, no es especialidad de ustedes, es de diplomado, ¿no? Maestrante y aquí diplomante le ponen profesor tantos, ¿sí? Aquí ustedes pueden poner, para explicar un poquito, pueden poner un símbolo de asterisco y a final de página, como está aquí, explican quién es el autor, quiénes son ustedes. Aquí dice maestra de la especialidad de biología y química, magíster en física química para la educación secundaria comunitaria productiva. Además de ser maestra, ella tiene una maestría, ¿no es cierto? Entonces el área es de física química, lo que estamos revisando. Entonces ahí está la profesora y aquí le ponen la fecha y el año. Cochabamba, Bolivia, puede ser 2020, ¿no? La Paz, etc. Muy bien. Ahora, ¿con qué va a comenzar? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el resumen. Tiene que haber un resumen. ¿Qué tiene que expresar el resumen? Expresa en pocas palabras de lo que se trata la investigación. No debe exceder las 200 palabras. No debe exceder las 200 palabras. Esto es importante. Describe puntualmente el objetivo o propósito de la investigación, ya sea investigación o ya sea un proyecto que ustedes han aplicado. Después la localización geográfica del estudio, los resultados encontrados, es decir, se mencionan un poco los resultados, no se explican, se mencionan la metodología, resultados y conclusiones. Muy bien, a ver, veremos. Tiene que haber un resumen. Entonces dice, la experimentación y la producción de conocimiento, otra vez pone el título, otra vez pone el autor, resumen.
Los cambios sociales, políticos y económicos, tecnológicos, informáticos exponen una realidad educativa compleja que exige a los maestros del área de química desarrollar procesos educativos, etcétera, etcétera. Comienza a explicar el tema, ¿no es cierto? Desde este punto de vista, en este artículo se describe una experiencia educativa desarrollada con los estudiantes del quinto año de nivel secundario para analizar y reflexionar cómo las prácticas experimentales no convencionales y vinculadas a los procesos productivos contribuyen a la producción de conocimiento local y su recuperación de saberes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí da a conocer cuál es el objetivo general de ya sea la investigación o ya sea el proyecto que se ha llevado en aula, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora dice, los resultados, ¿qué es lo que he encontrado? Los resultados muestran que la experimentación utilizada como estrategia metodológica educativa despertó en los estudiantes, esto es un proyecto de aplicación en el aula, despertó en los estudiantes el interés y el gusto por el aprendizaje de la química. Además, contribuyó con el desarrollo de los valores. Aquí está mencionando los resultados, ¿sí? Está mencionando, no está explicando, está mencionando nomás a qué resultados se ha llegado, ¿sí? Resumen, describe puntualmente el objetivo, propósitos de la investigación, la localización geográfica, eso es lo que le faltaba, ¿no es cierto? Se ha realizado en tal escuela ubicada, eso le faltaba en el resumen. En el resumen, los resultados encontrados, metodologías, resultados y conclusiones. Un poquito desarrollar la metodología, también aquí falta. La metodología empleada ha sido la descolonizadora, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora pasa a las palabras clave, que eso es otro, otro requisito. Palabras clave. Expresa los principales términos, conceptos o categorías presentadas en la investigación. Son también descripciones del trabajo, ¿sí? Entonces, aquí las palabras clave. Cotidiano, producción de conocimientos, experimentación, procesos productivos, ¿sí? Luego viene su resumen en quechua o en aymara si es la región de La Paz, ¿no es cierto? Entonces ahí está su resumen. Y ahora, ¿qué es lo que viene? También aquí están sus palabras claves en quechua. Y luego viene la introducción, ¿no? Porque es otra parte del artículo académico. Dice aquí la introducción. Es la presentación estructurada con base en el objetivo de investigación, la localización del estudio y el marco institucional en que se realizó la investigación. Puntualiza brevemente estudios o investigaciones previas respecto al tema. Muy bien. Ahora veremos. Aquí está la introducción según la encuesta realizada a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la unidad. Menciona que durante sus años de formación, muy pocas veces o quizás comienza a presentar el problema que él o ella ha abordado, ¿no es cierto? Aquí nos presenta este problema. Después dice, esta situación se debe principalmente al hecho de que muchos maestros, aquí presenta un análisis de este tema, ¿no es cierto? Las causas y consecuencias de este problema que está abordando, ¿no es cierto? Después dice, desde este punto de vista, esta investigación tiene por objetivo analizar, aquí presenta su objetivo, el objetivo de su proyecto. En este caso es proyecto, ¿no es cierto? Después dice los resultados de la aplicación y antes de los resultados, compañeros, compañeras, aquí presenta el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo del presente proyecto es tantos, tantos. Pero tiene que decir dónde ha aplicado esto. Tiene que haber, como aquí dice, puntualiza el presente, estructura con base en el objetivo de investigación, la localización del estudio
Y el marco institucional, es decir, este proyecto se ha llevado adelante en la unidad educativa tantos, la unidad educativa tantos cuenta con tales y tales ciclos, el aula donde se ha aplicado este proyecto consta de 20 estudiantes, no sé. Entonces hay que describir el aspecto institucional de la escuela y hay que describir un poquito dónde se ha aplicado, es decir, en qué curso, ¿no es cierto? Y recién después de haber localizado este trabajo en el espacio, recién se da paso a los resultados. Los resultados encontrados son ta, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es respecto a lo que estamos viendo, introducción. Luego viene la metodología. ¿Qué tipo de metodología se ha utilizado para la realización de este proyecto o de esta investigación? Entonces dice, describe de manera precisa la posición metodológica del investigador y el camino metodológico recorrido para el desarrollo de la investigación, enfatizando el método, técnica e instrumentos empleados. Muy bien. Ahora, aquí en la metodología, aquí está la metodología. Entonces aquí comienza a decir, esta experiencia educativa que prioriza como estrategia metodológica a la experimentación se desarrolló con los estudiantes del quinto año. Esto debería estar no en la metodología, debería eso de explicación del colegio y del curso debería estar arriba, ¿no es cierto? Aquí, en la introducción. En la metodología, lo único que ustedes tienen que explicar es a qué metodología ustedes se han adscrito. La mayoría de ustedes está adscrito o adscrita a la metodología descolonizadora, ¿no? Entonces aquí deberían decir, nosotros para la realización de este proyecto nos adscribimos a la metodología descolonizadora y hay que hacer un resumen de lo que es la metodología descolonizadora para ustedes. No hay que poner citas aquí porque esto tiene una extensión también. Hay que cuidar la extensión. Entonces hay que poner lo que se llama paráfrasis. Paráfrasis es un resumen de lo que dice un autor. Entonces ustedes tienen que citar la metodología descolonizadora con un autor, pero tienen que hacer un resumen de lo que este autor dice. Entonces, nosotros nos hemos adscrito a la metodología descolonizadora que según tal autor, apellido, coma, año de la publicación del libro, para tal autor, apellido y año, la metodología descolonizadora menciona que es no en cita, sino en resumen, ¿no es cierto? Listo. Entonces, de esa forma, uno sabe a qué metodología se están adscribiendo. Después dicen, las técnicas e instrumentos empleados en esta experiencia o en esta investigación han sido, digamos, para la investigación, digamos, han sido observación, entrevistas, eh, observación y entrevistas, ¿no? Que para tales autores un resumen, nada más, no citas, significa la observación es y la entrevista es y citan los autores. Listo. Entonces, pero si fuera como en este caso, la aplicación de una acción en el aula, entonces mencionan las técnicas empleadas han sido talleres, digamos, ¿no es cierto? O han sido, ¿qué puede ser? Además de talleres, puede ser que hayan escogido eh, una estrategia metodológica que puede ser grupos, trabajo en grupos, digamos, etcétera, etcétera. Ahí explica, ¿no es cierto? Entonces ahí se explica eso en la metodología.
Otra vez repitiendo, la metodología describe de manera precisa la posición metodológica del investigador, posición metodológica en tanto metodología descolonizadora y el camino metodológico recorrido, una descripción de las técnicas y los instrumentos empleados, ¿no es cierto? Muy bien, ahora pasamos directamente a esta parte que son los resultados de su investigación o de su proyecto. Entonces vamos directamente. Bueno, fíjense aquí dentro de la metodología, esta persona dice, a continuación, para el desarrollo de la parte experimental, se conformaron 9 grupos de estudiantes, cada uno con 4 participantes, cuya forma de trabajo estuvo enmarcada en el respeto mutuo. Aquí está contando un poquito. Dentro de la metodología está contando el procedimiento que esta persona ha seguido. Entonces ustedes también pueden poner el procedimiento, qué se ha hecho primero, qué se ha hecho después, etcétera, etcétera, pero de una forma resumida, ¿no es cierto? Porque esto tiene un número de palabras que eso van a encontrar en este documento, ¿no es cierto? La extensión, ahorita estamos revisando así esto súper rápido, pero fíjense, más abajo está punto por punto, cómo tiene que ser la carátula, el título, eh, las palabras claves, la introducción, etcétera, ¿no? Ah, aquí me olvidaba, perdón, dentro de la introducción ustedes tienen que establecer lo siguiente, en la misma hay que exponer el marco institucional en que se desarrolló la investigación, eso ya hemos visto, ¿no es cierto? En la escuela tantos, etcétera. Lugar del estudio, el ámbito, hay que poner el ámbito y línea de investigación al cual se adscribe el trabajo, tomando como referencia esta tablita, o sea, cuál ha sido la línea de investigación a la cual se adscribe el trabajo y ustedes tienen que revisar aquí si ha sido didáctica, metodología, técnicas y herramientas para procesos educativos, o ha sido contenidos disciplinares, articulación, eso tienen que revisar dónde está su trabajo dentro de esta tablita, ¿no es cierto? Y el ámbito de la investigación, contenidos disciplinares, eso tienen que revisar dónde está ubicado su trabajo, nada más, ¿no es cierto? Eso, ¿ya? Entonces estamos revisando esto, hemos visto el título, el resumen, palabra clave, hemos visto la introducción, la metodología y ahora vamos directamente a los resultados. El subtítulo resultados dice presenta de manera precisa lo que se ha encontrado, ¿no es cierto? Sustentados en evidencias recogidas de la investigación. O sea, si ustedes han planteado una investigación, han aplicado sus instrumentos, han recogido la información, ¿no es cierto? Tienen que sistematizar toda esta información y tienen que comenzar a presentarla mediante subtítulos. En cada uno de estos subtítulos, ¿no es cierto? Tienen que presentar, como aquí dice, evidencias. Evidencias. A ver, esto lo vamos a relacionar con lo que hemos visto hace ratito. Le vamos a poner aquí los resultados. A ver, vamos a buscar. Estoy dividiendo la pantalla. Aquí está, resultados. Pero se acuerdan que la materia prima para elaborar estos artículos era que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, una investigación, ¿no es cierto? Lo que les he dicho al principio. Hemos hecho una investigación, por ejemplo, hemos aplicado nuestros instrumentos, hemos sistematizado la información, las entrevistas, las observaciones, las hemos sistematizado. Hemos analizado esta información que hemos recogido, ¿no es cierto?, de la investigación y elaboramos conclusiones. Conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3, antes de elaborar el artículo. O digamos que hemos aplicado acciones en el aula
Y estas acciones, después contamos todo este proceso, contamos antes de elaborar el artículo, contamos todo este proceso, analizamos todo este proceso y sacamos conclusiones, ¿no es cierto? Aquí está la conclusión uno, la conclusión 2, la conclusión 3, etcétera. ¿Qué se presenta en los resultados? Se presentan estas conclusiones, compañeros, estas conclusiones que nosotros hemos hecho de nuestra investigación o de las acciones en el aula. Entonces, la conclusión uno la vamos a poner como un subtítulo, como un primer subtítulo. Y ahí vamos a decir la conclusión uno, por ejemplo, hemos realizado acciones en el aula, digamos, para reforzar el pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, la primera conclusión que hemos sacado de todo este proceso ha sido que los estudiantes no están acostumbrados, digamos, a leer, o sea, entonces podemos decir aquí, el primer resultado, eh, le ponemos un subtítulo. Los estudiantes, digamos el subtítulo, los estudiantes no están acostumbrados a buscar información. Listo. Entonces, y comenzamos a desarrollar ese subtítulo. En esta experiencia que hemos tenido para fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes, nos hemos encontrado con que los estudiantes no están acostumbrados a buscar información, especialmente bibliográfica, digamos. Entonces, no están acostumbrados a leer. Para ellos es más fácil ver videos o escuchar audios, digamos, y no están acostumbrados a leer. Lo que se ha visto en este proceso que hemos llevado adelante es eso. Y para respaldar eso, o sea, tenemos que tener algo para respaldar todo eso. Para respaldar esta aseveración, entonces, ponemos el extracto de una de las entrevistas, TIC, y ahí le ponemos un pedacito de nuestra entrevista donde dice un estudiante. Nosotros, por mi parte, yo no estoy acostumbrado a leer, prefiero ver videos, prefiero ver TikTok, no sé qué, ¿no? Entonces, eso dice, en los resultados dice, presenta de manera precisa los hallazgos sustentados en evidencias recogidas. Esas evidencias recogidas es un pedacito de la entrevista de la investigación. Este debe ser el apartado más extenso del artículo, es decir, en los resultados no hay un límite. Bueno, seguramente ustedes van a ver 5, 10 hojas, no sé, 7 hojas, eso tienen que verlo aquí en esta guía, ¿no es cierto? Pero en referencia a los otros apartados como la metodología, la introducción, etcétera, los resultados tienen una amplitud más grande. A ver, veremos de este ejemplito de lo que estaba haciendo esta profesora. Resultados y discusión. Fíjense, el primer error de esto es no ponerle subtítulos. Debería haberle puesto subtítulos. ¿Se acuerdan que aquí les he mencionado que aquí estas conclusiones previas que ustedes han hecho antes de elaborar el artículo, entonces aquí tenían conclusión uno, conclusión 2 y conclusión 3. Estas conclusiones tienen que volverlas ustedes en los resultados, tienen que volverlas subtítulos, ¿no es cierto? Entonces el principal error de la señora aquí, de la profesora, es que ha escrito todo de corrido, no le ha puesto los subtítulos. Ya, pero no importa, ustedes le van a poner subtítulos. Entonces aquí dice, se ha llegado a los siguientes resultados, dice. La ley educativa Avelino Signani Lizardo Pérez establece a partir de la experimentación como una de las estrategias metodológicas para el momento de la práctica y lamentablemente este hecho no está siendo totalmente considerado
en los procesos educativos de acuerdo al sentir de los estudiantes cuando indican de manera textual, y aquí está diciendo que los estudiantes no están acostumbrados a hacer experimentación en física, en química, etcétera, ¿no? Y está corroborando eso o está apoyando eso que lo que dice con extractos de aquí de un cuestionario. Miren, dice, le pone entre comillas porque es lo que ha dicho un estudiante. Nunca realizamos un experimento porque nunca fuimos a un laboratorio y tampoco nos enseñaron ningún experimento. Solo nos dijeron que hay un laboratorio este año. Y aquí entre paréntesis le pone la fuente. Cuestionario estudiante María Belén Santos. Listo. Agarra otro testimonio. Entonces, a esto que ha aseverado, está poniendo cosas, extractos, ¿no es cierto?, de entrevistas o de cuestionarios que van a apoyar esto que ella ha dicho, ¿sí? E igual tienen que ser ustedes. Por cada afirmación o por cada una de estas conclusiones aquí, ¿no es cierto? Van a poner un subtítulo en los resultados de su artículo, van a poner la conclusión y van a apoyar esta conclusión como hace aquí la profesora, con extractos de las entrevistas o extractos de lo que han dicho los estudiantes o al final extractos de lo que ustedes han visto, ¿sí? Eso es. De acuerdo a estas afirmaciones, el maestro o maestra no está aprovechando el potencial ni las ventajas. Fíjense, entonces todo está dividido por párrafos. Abrimos nosotros en los resultados un subtítulo, lanzamos aquí un párrafo que expone una de las conclusiones, como aquí les había mencionado, ¿no es cierto? Aquí expone una de las conclusiones de su investigación o de su de la experiencia que ha llevado adelante. Luego hay párrafos de respaldo, ¿no es cierto?, a esta aseveración. Aquí se está haciendo una aseveración y aquí hay párrafos con pedazos de observación, de entrevista, de cuestionario, lo que sea, que apoyan a lo que se ha dicho aquí, ¿no es cierto? Entonces, apoyan lo que se ha dicho ahí, todo eso, y al final existe un párrafo conclusivo que cierra este subtítulo, digamos, ¿no es cierto? De acuerdo a estas afirmaciones, el maestro maestra, ¿qué nos decía la aseveración? Decía que no pasan, los estudiantes no están acostumbrados a realizar experimentaciones. Eso nos decía en la primera conclusión, ¿no ve? Después aquí están los testimonios de los estudiantes que dicen nunca hemos pasado, nunca hemos hecho experimentación porque nunca hemos ido a un laboratorio. Y aquí el párrafo conclusivo está diciendo que los profesores no aprovechan la experimentación para enseñar a sus estudiantes en química. Es un párrafo conclusivo. Muy bien. Ahora va a lanzar otra aseveración aquí. Lo que ustedes van a hacer, y este es el error de la profesora, es que no ha abierto aquí un subtítulo. Ustedes van a abrir un subtítulo para lanzar otra conclusión de su investigación o de su aplicación en el aula. Lanzan otra conclusión. Aquí también hay otros párrafos que van a respaldar lo que ustedes han dicho. Y al final aquí hay otro párrafo que cierra todo eso, ¿no es cierto? Este párrafo de cierre dice, el realizar prácticas experimentales utilizando materiales y sustancias de uso cotidiano contribuye de manera significativa para que los estudiantes comprendan mejor algunos procesos y conceptos, ¿sí? Entonces, en los resultados, compañeros, compañeras, ustedes van desarrollando estas conclusiones a las cuales han arribado, digamos, después de hacer su investigación o después de haber aplicado las
actividades que han dicho que van a aplicar en el aula. Todo eso presentamos en los resultados, en esta parte de los resultados que está aquí, ¿sí? Esta es la parte de los resultados de su artículo. ¿Y cuándo van a acabar los resultados? Cuando ustedes hayan desarrollado todas estas conclusiones a las cuales han arribado. Aquí son 4 conclusiones, muy bien. Entonces, las 4 conclusiones las expresan en los resultados, como hemos visto, ¿no es cierto? Es decir, abren un subtítulo, ponen el resultado, la conclusión a la cual han llegado, está el respaldo, las citas de respaldo como aquí, ¿no es cierto? Lo que dicen los estudiantes o lo que ustedes han observado, etcétera, etcétera. Todo está de respaldo. O quizás han hecho unos cuadritos, etcétera, con algunas estadísticas, etcétera. Eso lo ponen de respaldo a cada una de las conclusiones a las cuales han llegado. Y al final cierran su subtítulo con un párrafo conclusivo. ¿Sí? Eso es para los resultados. Ahora, ¿qué viene en el artículo? Vienen las conclusiones. Y las conclusiones, esto de aquí arribita lo voy a cerrar. Las conclusiones deben ser formuladas en coherencia con los objetivos de la investigación. No debe exceder los 4 párrafos. Muy bien, aquí nos están dando una extensión y vamos a ver las conclusiones de este artículo de esta profesora. Aquí sigue desarrollando los resultados. Aquí le ha puesto cuadritos que apoyan a lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, a las conclusiones de la investigación o el desarrollo de su proyecto en el aula. Muy bien, y aquí están las conclusiones. En las conclusiones, compañeros, compañeras, lo que tenemos que hacer es dar respuesta al objetivo general que nos hemos planteado, ya sea un objetivo de investigación, en el caso de investigaciones, o, o un objetivo de acción implementado en el aula. Entonces, aquí tienen que orientar todo lo que han mencionado en los resultados de su investigación, etcétera, etcétera, aquí en esta parte de resultados que está plasmada en el artículo. Todo eso lo orientan a responder a el objetivo general que se han planteado. Aquí dice, tomando en cuenta los resultados obtenidos, se puede indicar que las prácticas experimentales o la experimentación desde un punto de vista no convencional contribuyen significativamente a superar las dificultades que tienen los estudiantes del nivel secundario para relacionar el tema de soluciones con con las diferentes actividades que desarrollan en la cotidianidad. O sea, aquí está dando respuesta a su objetivo general. ¿Sí? Listo. Esas son las conclusiones. Y luego, como veremos aquí, conclusiones, vienen las referencias bibliográficas. Esta selección, al igual que todo el documento, debe ser presentada según norma de referencias APA, American Psychological Association. Eso significa APA. Es decir, una asociación de psicólogos se había reunido y había dicho, tenemos que estandarizar cómo vamos a presentar artículos académicos. A ver, por ejemplo, cómo vamos a presentar las referencias bibliográficas. Las vamos a hacer así, 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 así. Se han puesto de acuerdo estos psicólogos y estas normas se llaman por eso APA, ¿ya? Entonces, esto significa que aquí, ¿cuál es la bibliografía que ha utilizado? Aquí está, fíjense, Hernández, Machado, aquí están los autores, los apellidos y sus nombres, separados con coma, ¿no es cierto? Entre paréntesis, el año de publicación, punto seguido, el título del libro, La práctica del laboratorio en la asignatura de Química General
y su enfoque investigativo, ¿no es cierto? Y aquí le ha puesto obtenido de la revista cubana de química y aquí está el link para encontrar esa publicación, ¿sí? Entonces van a poner de esta forma las normas APA, ¿no es cierto? Según las normas APA. Pero ahora hay una cuestión, compañeros, compañeras. La bibliografía no es solamente de adorno o para poner aquí. La bibliografía, los autores que se utilizan, los conceptos, etcétera, es para analizar esto que les iba diciendo. ¿Se acuerdan que antes de elaborar el artículo, lo que habíamos hecho era, si hemos hecho una investigación, antes de elaborar el artículo, si hemos hecho la investigación, hemos aplicado los instrumentos, hemos sistematizado la información. Esa información en las investigaciones había que analizar, pero había que analizar con autores, con los conceptos de estos autores, ¿no ve? Si estaban tratando, a ver, si se trataba de la aplicación de algunas actividades en aula, ¿no es cierto? Para reforzar el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Ustedes han revisado autores que trataban sobre cómo incentivar el pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que han aplicado sus estrategias en el aula para reforzar el pensamiento crítico, luego sistematizan toda experiencia, lo que se ha hecho es esto, para incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y lo sistematizan todo eso que han hecho, ¿no es cierto? Pero después hay que analizar lo que ha pasado en esa experiencia. Y ese análisis tiene que pasar por autores, por algunos conceptos de autores. Entonces, por ejemplo, dicen, lo que hemos hecho para incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes ha sido esta actividad. Y la cuestión es que hemos logrado desarrollar que en los estudiantes cierto pensamiento crítico de acuerdo a lo que dice tal autor. Tal autor recomienda para el desarrollo del pensamiento crítico esto. Eso hemos hecho y hemos logrado este resultado, que lo ponemos como primera conclusión, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí va el análisis de la información de acuerdo a los autores. Y estos autores los estamos poniendo al final en esto que son nuestras referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, veremos cuáles son los autores que ha utilizado aquí la profesora en esta elaboración de su artículo para analizar esa información que presentan los resultados. Fíjense, son varios autores. Lo que prima también es que se haya consultado obras o libros recientes, ¿sí? Del 2016, 17, 18, 19 sería lo mejor. Estos del 2012 ya son un poco pasaditos, ¿no es cierto? Bueno, eso es. Fíjense, compañeras, compañeros, esto es lo que tienen que presentar en la elaboración de su artículo. Título, resumen, palabra clave, introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Lo hemos visto de forma aquí general, pero el detalle de todo esto está en esta guía metodológica de elaboración del PAF 2019 y aquí ya se presenta a detalle qué es lo que tiene que presentar la carátula, qué es lo que tiene que presentar la introducción, qué es lo que tiene que presentar todas estas partes que hemos visto del artículo, ¿no es cierto? Todo eso está a partir de la página, les vuelvo a reiterar, está a partir de la página 33 hacia adelante, ¿sí?
Entonces, esta guía ustedes la tienen. Si no la tienen, me piden nomás, otra vez yo se las puedo colgar en los grupos de chat del WhatsApp, ¿ya? Bueno, entonces para eso ha servido este pequeño tutorial para ver cómo elaborar su producto académico final, que es la elaboración de este artículo, ¿ya? Entonces, eso es y les agradezco mucho.